Hola a todos y a todos, estamos aquí en donde pica la jaiba, en el lugar de los hechos. Hace unos días hubo un colapso fluvial aquí en el bypass, una obra recién inaugurada que obligó a las autoridades a cerrarlo, lo que colapsó a Castro en un colapso bastante significativo. Y para un poco entender qué fue lo que pasó, estamos aquí con Arturo Campodónico. Él está vinculado a la construcción, pero además dirigente vecinal de la Junta de Vecinos de Nercón Alto y vinculado también a la Unión Comunal Rural de Junta de Vecinos Rural. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué cuentas? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la conversación en Radio Quilquilhue. Eh, para nosotros es importante poder salir al aire y conversar con los radioescuchas sobre temas que tienen que ver con la ruralidad. Oye, Arturo, cuéntanos un poco qué fue lo que pasó aquí en este sector que estamos en el bypass, donde justamente se produjo ese colapso. Primero partamos el contexto de qué es lo que pasó así en pocas palabras para después ver cuáles son los alcances, que es lo que más nos interesa. Bueno, según ha trascendido, hasta donde yo entiendo, se hizo un movimiento de tierra bastante importante en este sector, movimiento de tierra que finalmente terminó en el fondo del lecho del río, embancándolo y obstruyendo la obra de arte, en el fondo la alcantarilla de Cajón, que es la que evacúa las aguas que vienen de este estero del sector de la chacra. Entonces se embancó, se obstruyó y el nivel del agua comenzó a subir de manera peligrosa, por cuanto... ¿Es legal hacer eso? No, cualquier intervención que uno quiera hacer cercana a un lecho o en un lecho necesita de una autorización. Y en este caso no la tiene. No, según la resolución del MOP, no había autorización para hacer esta obra. Sabemos que hubo no sé si denuncia, pero sí hubo una alerta el año pasado respecto a esto, que hizo el municipio al MOP. Correcto. Da la impresión que la primera alerta la pone la municipalidad y empieza ahí un movimiento entre los distintos entes públicas, Dirección General de Aguas y Dirección de Obras Hidráulicas, que finalmente termina en una resolución en donde se comunica al propietario del terreno o a quien hizo el movimiento de tierra de la infracción por aquel acto. Perfecto. Claro, en ese tiempo no pasó nada todavía, porque eso estamos hablando del 2025, entonces ya pasó un año hasta que... No, la resolución es de ahora, de ahora. Es del ya. mes de julio. De julio del 2026. Claro, o sea, el proceso demoró más de un año. Más de un año. Claro. Eso más de un año. Y bueno, ¿y eso qué le va a significar a la persona que hizo este movimiento ilegal de tierra? Bueno, aparte de multas, tiene que hacerse cargo de restituir el terreno tal cual como estaba antes del proceso de remoción. Perfecto. Y si vemos ahora, las máquinas están trabajando y están retirando el material. Afortunadamente el tiempo está bueno y por lo que yo veo ha podido avanzar bastante. Claro. ¿Esto es parte de un negocio del señor Saldivia? ¿Él saca áridos para vender? Bueno, él tiene, yo lo conozco un poco, yo sé que tiene hartos negocios y la verdad es que desconozco cuál fue el objeto del movimiento de tierra que se hizo en el lado izquierdo del estero. No sé, porque si uno mira no ve que estén preparando material, parrillando, chancando, no, a ese lado no se ve nada, así que desconozco por qué motivo lo hizo. Bueno, este caballero es como conocido de este asunto. Hace unos años enfrentó también un problema porque en el sector de Tentén, para el lado del Carpe Diem,
se multó un bosque y tapó ¿cuánto se llama? Un humedal. Y yo lo cuento personal, eso fue una cuestión personal, y a mí me sucedió porque tapó un humedal y el agua escapó por donde pudo y se escapó justo por la calle del Carpe Diem, dejando la embarrada, pues los apoderados tenían que estacionarse más lejos, nosotros no podíamos salir. Se ha desconocido este caballero por tener esas prácticas eh, medias ilegales, por decirlo más correcto. Sí, yo creo que falta un poco la ciudadanía, un poco más de conciencia respecto de estas intervenciones que se hacen en los terrenos rurales. Hay, hay formas vegetacionales que son muy sensibles, como decías tú, los humedales, Claro. terrenos que tú al remover la superficie vegetal se erosionan con mucha facilidad. Entonces, Claro. yo creo que esto debiera servir de aprendizaje para que no se sigan haciendo este tipo de cosas, que la gente como que tome conciencia de la magnitud de la acción. Sí, a mí me preocupaba mucho el hecho de que sufrimos todos los castreños, sufrimos los enormes tacos. De hecho, yo digo cuántas personas perdieron hora al médico, negocios, trabajo, por culpa de una persona que trabaja inescrupulosamente. O sea, todos podemos elegir un negocio de sacar algo, de hecho mucho sirvió para construir esta vía, pero cuando ya empezamos a pasarnos a afectar, y esa vez de la que le hablo allá en Carpe Diem afectó a un grupo, pero ahora afectó a todo Castro y a toda la gente que va al sur de Castro. Claro. Entonces esas prácticas de extractivismo desenfrenado, que aquí lo que vale es el dinero de una persona en desmedro de toda una población, y la gente no había ni bocinazo, pues yo decía, unos bocinazos. Bueno, y claro, yo creo que se entendía que el daño ya estaba ocasionado y que no había manera Claro. de resolucionarlo de una manera inmediata. Entonces todos veíamos, oh, esta cuestión va a durar aquí mucho tiempo, y claro, uno decía, ¿de qué va a servir que yo haga algo? Pero aquí afortunadamente, claro, hubo un fusible que funcionó, que fue, digamos, la amenaza contra el talud de la carretera y la carretera, claro, en sí. Lamentablemente, en otros lugares, cuando se rellena un humedal o se hace esta práctica, claro, claro, inmediatamente no se ve el daño se demora en manifestarse. Claro, y es a largo plazo. Y bueno, y los ciudadanos, porque en el caso que cuento yo, había una persona que estaba con demanda con este caballero, pero llevaba como cerca de 2 años con la demanda y no pasaba nada. Entonces, al no haber una respuesta contundente frente a estos actos, la persona o sea, no hay incentivo para no hacerlo. Arturo, otra consulta a propósito también se ha hablado mucho, me pregunto por la fiscalización, porque este bypass se inauguró hace una semana o 2 semanas. A fines de julio. Vino el ministro, vinieron autoridades, se paseaban, vino un parlamentario, me imagino yo que alguien hizo la recepción, y esa agua que está aquí al lado nuestro, era visible, digamos, era notoria. Estaban incluso trabajando en ese tiempo. ¿Quiénes? Los municipales, el MOC, o sea, ¿cuáles son? Hay alguien que fiscaliza, hay alguien que mira y dice, oye, esto puede ser complejo. Porque si uno ve esa cantidad de agua ahí, algo advierte, algo intuye, ¿no? Sí, no, yo creo que el MOB estaba súper claro de lo que estaba pasando, y yo creo que rogando que no lloviera, porque efectivamente la puesta en marcha del bypass ya se había postergado muchas veces. Entonces, era como
ya algo inminente. A mí también me llama la atención no haber tomado alguna medida preventiva, en el sentido de que si llegaba a obstruir la alcantarilla, ¿qué se iba a hacer? Claro. Porque eh, era como una apuesta bien peligrosa, Arriesgada. arriesgada, claro, pensar que no iba a pasar nada Claro. y si pasaba algo, cómo se resolvía. Sí, yo la verdad que no tengo respuesta para esa pregunta. Pero sí la asemejanza. Oye, Arturo, ustedes como Unión Comunal han tenido una mirada crítica frente a la construcción del bypass. Y hay cosas que varias comunidades han reclamado al respecto. ¿Podrían explicarnos un poquito, hablar un poquito de eso? Sí, bueno, nuestra mirada en realidad es bien concreta. Nosotros estamos contentos con el bypass porque sin duda que está cumpliendo el objetivo para el cual fue diseñado, lamentablemente mucho tiempo después, pero en lo concreto Nos dimos cuenta en estos días que sirve el bypass. Sí, sirve, sí. Exactamente. O sea, porque volvimos esos días que estuvo cerrado, volvimos a 5 o 6 años atrás. Pero claro, nuestras aprehensiones tienen que ver con la seguridad vial que se genera en los cruces al bypass. En estos 16 kilómetros me parece que son 24 los cruces y hay algunos que que terminaron en condiciones muy básicas. Yeah. Si bien es cierto, porque nosotros hemos tenido hartas conversaciones con el MOB, tenemos todavía funcionando una mesa de trabajo que afortunadamente el Ceremi accedió a conformarla y a mantenerla y participar activamente. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Pero sin duda el resultado, claro, es el que tenemos. Porque tenemos cruces que no tienen seguridad vial. Y si ustedes recorran el bypass van a poder darse cuenta del contraste que hay entre los cruces que están en la comuna de Chonchi y algunos de los cruces que están en la comuna de Castro. Hay un contraste muy marcado. Hay unos cruces que están muy bien hechos, que están muy completos. Sin embargo, hay otros que no tienen iluminación o no tienen pavimento de acceso. Entonces, esa es la aprehensión. Actualmente estamos suscribiendo un compromiso para que esas falencias se complementen. Y esperamos llegar a buen puerto con aquello. Tenemos la palabra empeñada, necesitamos ahora que empiezan a ejecutar. Claro, ¿no? Y los plazos también. Claro. ¿Y esas son obras que tienen que hacer los municipios? No. Son obras que va a ejecutar el MOB, la Dirección de Vialidad. ¿Y por qué hay esta diferencia entre Castro y Chonchi, por ejemplo? Es otra pregunta que no te puedo responder. Nosotros constatamos el hecho y lo comunicamos, lo transparentamos, hicimos la misma pregunta. Hay un montón de razones porque este proyecto pasaron 3 empresas. Esto se hizo primero, lo demás ya ha sido después. Y además, yo encuentro que se hizo bastante más apurado la parte de... Claro, y sin embargo, claro, está mejor terminar. Claro, no, sí fue algo bien complejo. Yo creo que igual se terminó gastando mucha plata, creo que el doble o más del doble de lo que se presupuestó inicialmente. Entonces... Claro. Cuando llegamos nosotros hace 2 años a decir, oye, aquí falta, dijeron, ¿de dónde? Ya no tenemos ni un peso para meterle a esta cuestión. Y nosotros dijimos, a veces no es problema de nosotros, si hay que pensar en los vecinos, que los vecinos necesitan cruzar el bypass. Hay gente que todavía, que no tiene ni siquiera pavimentado. Claro, pero hay gente que cruza a pie, O sea, si no hay locomoción colectiva, ¿cómo cruzáis? Y no tenéis auto, a pie. Y aquí, claro, no se pueden construir pasos cebra, porque estamos en la carretera, estamos en la ruta 5. Entonces aquí lo que se necesita son pasarelas. No, y deben haber el lugar en que está el bypass y vaya tierra, entonces eso es súper peligroso.
para allá, porque aquí no es tanto. Aquí están bien hechas la entrada, incluso la que está aquí en la chacra, nosotros nos dimos cuenta cómo fueron arreglando Claro, mejorando la mejorando el visibilidad, acceso. botando los taludes, bajándole el ángulo, haciendo pistas de aceleración. Claro. Pero todo eso ha sido porque se ha ido conversando, si no, no se habría hecho nada de eso. Ahí no. Y la comunidad de la chacra lo que está pidiendo es un semáforo aquí en la intersección, po. Pero claro, si han pasado, ¿cuántos años? Son 13 años, me parece. Desde que empezó esta obra. Claro, desde que comenzó la primera Sí, po. empresa. Sí, Y es en la estos verdad. 13 años se tiene que haber triplicado el parque automotriz. No sé si triplicado, pero tiene que haber aumentado mucho, claro. Y el parque automotriz, claro, la población, Sí, po. todo. No, uno se da cuenta en los tacos. Po. Yo vivo en Piruquina, da la vuelta y ahí en el cruce Pastagüeya empezaba el taco. Cuando antes empezaba en Yauyao y antes en Soima. Entonces ahí se nota como la cantidad de autos que... Arturo, y esta solución que se dio hoy día, que se retira el agua, se abre la alcantarilla, esa es una solución definitiva que va A perdurar. a perdurar, va a hacer que el bypass sea operativo en los años venideros, o este es un riesgo que vamos a tener invierno tras invierno. No, yo creo que no. Yo creo que la solución que se está dando me parece que es una solución apropiada, porque la verdad que no hay, además no hay, o sea, no hay como una justificación para hacer otro tipo de cosas, como alguien pudiera decir, no, aquí hay que hacer un puente o hay que hacer una mega obra. Oye, si el río trae una cantidad de agua que es capaz de ser transportada por la alcantarilla, si el problema es el material que se derramó. Ahora, claro, habría que recuperar, yo creo que la cubierta vegetal que había en la ladera del que se botó. Montero, pues yo creo que eso sería lo que tendría que venir a continuación. Oye, y esa parte de ahí que es tierra, no es peligrosa que la lluvia la arrastre con lluvia y haya que intervenir ahí. Aquí en esa parte que está ahí, donde está la máquina abajo. Yo me imagino que ese material lo van a seguir recogiendo. Pues. Ya. No sé cómo lo están haciendo, no, la verdad que yo no he venido a mirar, pero la resolución del MOP es clara, dice tiene que retirar el material que se acumuló en la ladera. Claro. O sea, esta solución permitiría seguir funcionando siempre y cuando no haya otra intervención. Correcto. Y claro, y todo ese material que está ahí, que se ha retirado, o sea, si lo dejan ahí encima, sí, pues, hay que alejarlo de la quiebra. Y desde el punto de vista de la organización de la Junta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos Rurales y lo que ustedes han estado solicitando, ¿qué es lo que falta para que podamos decir que el bypass está completamente operativo? Son las salidas y la iluminación. Claro, hay un listado de observaciones que nosotros hicimos junto con los vecinos, levantamos un informe, incluso hicimos un sobrevuelo con dron, y hay distintos tipos de obras. Pues está, como decías tú, la iluminación, que falta en algunos cursos, que ya son casi los menos, falta pavimento, eso un poco más. Falta barreras vehiculares en algunos sectores y algunas soluciones de agua y lluvia. ¿Hay fecha para eso? ¿Hay fecha comprometida? No, todavía no tenemos fecha comprometida para eso y es justamente lo que esperamos poder llegar a un acuerdo en la reunión que tenemos a fin de mes con Vialidad. Ahí podríamos... Y la municipalidad. Porque la municipalidad también está participando de esta mesa, también se sumó, porque en alguna medida está todo entrelazado. Claro. Hay cosas que la municipalidad puede ayudar a resolver, como la iluminación, por ejemplo, que tiene, no sé, una línea de alumbrado público cercana, porque Vialidad, todo lo que tiene iluminación es fotovoltaica, sí. Es solar. Sí, solar. Sí, que son...
por lo menos las que está ahí en el cruce de la carretera, es bastante paupérrima no sé si. Sí, no sé, nosotros pedimos que se ajustara a la normativa y tuvieron que hacer una corrección para que poder ajustarla. No sabemos cuál es la corrección todavía, no sé si van a poner más iluminación o van a cambiar las lámparas, no sabemos todavía cuál va a ser la solución. Está solicitada la corrección. Sí, está solicitada. Sí. Yo quería agregar algo que es como una mirada más de lejos, en cuanto a que es absolutamente necesario desde hace ya mucho tiempo que se puedan elaborar planes de ordenamiento territorial. Es decir, poder determinar cómo se usa el territorio, pero acordarlo de una manera Tiene que ser participativa, claro, si no sirve de nada. Claro, porque podríamos estar evitando este tipo de situaciones si tuviéramos claro qué es lo que se puede hacer aquí. ¿Cuáles van a ser? Es como un plan regulador, pero macro, no solo en la ciudad, sino que en la comuna y en la región. Y esa modalidad es un instrumento de planificación que existe, que está en la ley, o sea que hay que tienen que hacerla. Que claro. Y eso depende de quién lo tiene que utilizar. No estoy muy seguro, pero me parece que es el gobernador quien tiene la palabra para... Sí, yo me acuerdo que una vez se trabajó ese tema y era en ese tiempo el intendente el que tenía que propiciar. Y creo que de todas las regiones que hay en Chile, 14, 15, creo que uno nomás tiene. Y ninguno otro tiene. Es algo que le sacan el quite porque te amarra muchas cosas para la mercantilización del territorio. Entonces, y más mejor no tenerlo. Claro, entonces mejor vamos pateando. Y es una cuestión que es de ley, es divertido esta cuestión, porque una cosa de ley, una ley dice que tienen que tener un ordenamiento territorial. Yo leí una noticia hace poco tiempo atrás que en la región de los lagos se iba a comenzar a trabajar en un PROT, Plan de Ordenamiento Territorial, sí, pero con algunas comunas, algunas provincias. Y lamentablemente esta provincia no estaba. Porque a ver cuántas provincias tiene, 4 provincias tiene o 5. Está Yanquihue, Palena, Osorno, Chiloé. Y Chiloé. Sí, 4. Claro. O sea, con 3 provincias y... Claro. Porque yo creo que llegó el momento de tomarlo más en serio cómo habitamos el territorio, porque vemos cómo se generan conflictos que innecesarios. Claro, que por ejemplo se hablaba de que si ese plan de ordenamiento territorial existiera, si se hubiese hecho, no existirían las eólicas. ¿Sí? No se habrían hecho. Sí, es que nació a raíz de eso, de cuando construyeron las eólicas y hubo todo el conflicto de la eólica y todo lo que se habló de la eólica, y ahí se habló de eso. Entonces, claro, porque se había tratado de proteger la cordillera para que no tuviéramos problemas de agua. Bueno, claro. Entonces por eso que les cuesta mucho hacer a lo mejor que haya desorden para que el extractivismo pueda funcionar. Pero claro, el problema es que los grandes perjudicados son los habitantes de este territorio. O sea, nosotros tenemos ahora una amenaza ya hace tiempo, que es la famosa carretera eléctrica, que está el proyecto Gamboa-Chonchi, de la nueva línea 2x220, que está en un proceso de evaluación, que fue rechazado por el Servicio de Evaluación Ambiental, y sin embargo la empresa SAESA apeló a la resolución y el servicio aprobó parcialmente su reclamación y le dio más plazo para poder completar las observaciones que no habían sido bien terminadas. Claro. Y eso es producto de falta de un plan de ordenamiento, porque si tuviera ese plan podríamos decir, mira, las líneas eléctricas van a ir por acá, las carreteras van a ir por acá, el crecimiento de la población va para allá, no sé, los loteos rurales se pueden hacer aquí y acá no, las cuencas van a ser protegidas y no van a ser intervenidas y así.
Oye, yo me imagino esas conversaciones. Los tipos que tienen terreno y que se van a devaluar seguramente por alguna cosa, a otros se les va a aumentar. Es una conversación, yo creo que mucho está en eso, porque es una conversación muy... Pero es que hay que mirarlo en el largo, Es que hay que hacerla, en el largo hay que plazo, hacerlo. y tú tienes que evaluar Claro, económicamente no solo los aspectos inmediatos, sino que las cosas de largo plazo. O sea, si tú tienes un territorio que no tiene afectaciones, que mantiene su capacidad de resiliencia, que tiene asegurado el abastecimiento de agua, en fin, todo eso es un territorio próspero. Pero si tú tienes un territorio en donde está todo fragmentado, está todo hecho tira, en donde no hay agua, claro, el terreno no vale nada. claro. Sí, no, sí, se mira lo pequeño. Inmediato, lo inmediato. Hoy estamos aquí en Radio Quilquilgüe, en el programa Donde Pica la Jaiba, conversando con Arturo Campodónico sobre extractivismo próspero territorial y contando un poco lo que fue este evento del Bypass. ¿Alguna cosa más que quieras decir, Arturo? No, muchas gracias nomás por la posibilidad de dirigirnos a los radioescuchas y ojalá podamos volver a vernos en una próxima oportunidad. Bueno, eso fue desde el Bypass Radio Quilquilgüe, Donde Pica la Jaiba, en el 93.7 del dial FM. En Radio Quilquilgüe, la radio comunitaria de Castro, presentamos Donde Pica la Jaiba.